mientras buscas enemigos externos, hay alguien saboteando cada paso que das. Y vive dentro de tu cabeza. Cada vez que estás a punto de intentar algo nuevo, aparece esa voz. No eres suficientemente bueno. Van a reírse de ti. ¿Para qué intentarlo si vas a fallar? Y lo peor es que suena tan convincente, tan razonable, que le crees. Porque usa tu propia voz. Conoce tus miedos más profundos. Sabe exactamente qué decir para paralizarte. No es ansiedad. No es depresión. Es algo más sutil, más constante, más destructivo. Es tu villano interno. Y ha estado ganando batallas durante años sin que te des cuenta. Piensa en la última vez que tuviste una oportunidad. Un proyecto. Una conversación que querías tener. Una meta que querías perseguir. ¿Qué pasó? Probablemente empezaste a planear, a imaginar posibilidades. Y luego, como un asesino silencioso, llegó esa narrativa interna. Sí, pero tú no tienes experiencia. Otros lo hacen mejor que tú. ¿Y si te equivocas? ¿Y si descubren que no sabes tanto como aparentas? Mejor espera. Mejor prepárate más. Mejor otro día cuando estés realmente listo. Y esperaste. Te preparaste más. Posponiste. Y la oportunidad se fue. Y tu villano interno se anotó otra victoria. Porque su trabajo no es protegerte del fracaso. Su trabajo es protegerte de intentarlo. Y lo hace perfectamente. Este villano tiene muchos nombres en psicología. Crítico interno. Saboteador. Superego punitivo. Pero el nombre no importa tanto como entender qué es y por qué existe. Tu crítico interno nació de una intención protectora. Cuando eras niño y hacías algo que resultaba en rechazo, dolor o vergüenza, tu cerebro creó este mecanismo de defensa. Una voz interna que te advertía, cuidado, esto es peligroso. Esto puede hacerte daño. Mejor no lo hagas. Al principio, era útil. Te evitaba situaciones genuinamente riesgosas. Pero con el tiempo, ese guardián se volvió dictador. Empezó a clasificar cualquier cosa nueva, cualquier desafío, cualquier riesgo emocional como peligro máximo, abortar misión. El problema es que tu crítico interno opera con datos del pasado. Está programado con las experiencias de cuando tenías 8, 10, 15 años. Cuando realmente eras vulnerable. Cuando el rechazo social significaba aislamiento. Cuando fallar en público era devastador. Pero tú ya no eres esa persona. Tienes más recursos. Más resiliencia. Más capacidad de manejar el fracaso. Pero tu crítico interno no actualizó su software. Sigue tratándote como si fueras ese niño vulnerable que necesita protección constante. Y aquí está la parte más oscura, tu crítico interno no usa argumentos falsos. Usa verdades a medias. Toma hechos reales y los distorsiona. Sí, hay personas con más experiencia que tú. Verdad. Sí, existe la posibilidad de fracasar. Verdad. Sí, podría ser juzgado. Verdad. Pero tu crítico interno toma estas posibilidades y las presenta como certezas inevitables. Convierte podría fallar en definitivamente fallarás. Convierte algunos podrían juzgarme en todos me van a rechazar. Toma probabilidades y las transforma en profecías. Y lo más brutal es que genera profecías autocumplidas. Si tu crítico interno te convence de no intentar algo, entonces garantiza que no lo logres. Si te dice que no eres bueno socializando y por eso evitas interacciones, entonces nunca desarrollas esas habilidades. Tu villano interno crea la evidencia que luego usa para probar que tenía razón. En Death Note, vemos a Light Yagami en una guerra constante con L. Dos genios tratando de destruirse mutuamente. Cada movimiento, cada plan, cada decisión está marcada por esta batalla. Pero aquí está lo interesante, la verdadera batalla de Light nunca fue contra L. Fue contra sí mismo. Contra su ego. Contra la parte de él que necesitaba demostrar que era el más inteligente, el más poderoso, el dios del nuevo mundo.
Cada vez que Light toma una decisión destructiva, no es porque él lo forzó. Es porque su crítico interno distorsionado le dice, tienes que ganar. Tienes que demostrar tu valor. No puedes permitir que nadie sea mejor que tú. Su villano interno usa su necesidad de validación como arma. Y eventualmente, lo destruye. O piensa en Ken Kaneki de Tokyo Ghoul. La tortura más brutal que experimentan no viene de afuera. Viene de dentro. Literalmente tiene conversaciones con versiones de sí mismo. Con su lado humano que le dice eres débil, no mereces vivir. Con su lado Ghoul que le dice acepta lo que eres, deja de resistirte. Está atrapado entre dos críticos internos, ambos diciéndole que está mal, que no es suficiente, que no tiene lugar en ningún mundo. ¿Y qué hace Kaneki? Durante temporadas enteras, deja que estos villanos internos lo paralicen. No actúa. No elige. Solo reacciona, sobrevive, sufre. Hasta que finalmente entiende que estos críticos internos no son verdades absolutas. Son voces. Y él puede decidir a cuál escuchar. Eren Jaeger en Attack on Titan tiene algo similar. Constantemente escucha voces que le dicen no eres suficientemente fuerte. Tus amigos mueren por tu culpa. Deberías rendirte. Y durante mucho tiempo, Eren internaliza esto. Se culpa. Se odia. Se sabotea creyendo que si tan solo fuera más fuerte, más rápido, más capaz, podría salvar a todos. Pero eventualmente Eren aprende algo crucial, esas voces no desaparecen. El crítico interno nunca se calla completamente. La diferencia está en no dejar que dicte tus acciones. En reconocer la voz, agradecerle por intentar protegerte y seguir adelante de todas formas. Entonces, ¿cómo peleas contra un villano que vive en tu propia mente? ¿Cómo ganas una batalla contra ti mismo? Primer paso, identifica cuando está hablando. Tu crítico interno tiene patrones. Usa palabras específicas. Siempre, nunca, todos, nadie. Habla en absolutos. Siempre fracasas. Nunca vas a lograrlo. Todos te van a juzgar. Cuando escuches estos absolutos, esa es tu señal. No es tu voz de razón. Es tu crítico interno activado. Segundo paso, cuestiona la evidencia. Tu crítico interno presenta predicciones como hechos. Desafíalo. ¿Realmente siempre fracasas? ¿O hay veces que lo has logrado pero tu crítico las ignora? ¿Realmente todos te van a juzgar? ¿O estás generalizando basándote en una o dos experiencias pasadas? Oblígalo a mostrar evidencia real, no distorsionada. Tercer paso, crea distancia. Dale un nombre a tu crítico interno. Suena extraño, pero funciona. Cuando piensas soy un fracaso, tu cerebro lo procesa como verdad absoluta. Cuando piensas mi crítico interno está diciendo que soy un fracaso, creas espacio. Ya no es tu identidad. Es solo una voz. Una voz que puedes escuchar sin obedecerla. Cuarto paso, actúa a pesar de la voz. Aquí está la verdad que nadie te dice, el miedo no desaparece antes de actuar. El crítico interno no se calla porque lo confrontaste lógicamente. Sigue ahí. La diferencia es que aprendes a moverte con el miedo presente. A tomar acción mientras la voz sigue gritando advertencias. Porque al final, el crítico interno solo tiene el poder que tú le das al obedecerlo. Tu villano interno nunca va a desaparecer completamente. Es parte de tu sistema de supervivencia. Pero puede evolucionar de dictador a asesor. De saboteador a guardián realista. Y esa transformación no viene de silenciarlo. Viene de aprender a reconocerlo, cuestionarlo y elegir actuar a pesar de él. La batalla más difícil no es contra el mundo. Es contra la versión de ti mismo que te dice que no puedes pelear. Y recuerda, este es solo un capítulo de tu transformación. Si quieres seguir avanzando del NPC al protagonista, suscríbete y activa la campanita. El próximo video puede ser exactamente lo que necesitas escuchar. Nos vemos pronto.